1 entre Q, ¿ok? ¿Sale? Pero, mucho ojo, todo esto está elevado a la P. Aquí lo ven. Por eso me sale P entre Q. ¿Y esto qué es? Pues X1 más A. ¿Sale? ¿Va? X1 más A. ¿Ok? Y la otra pues creo que se explica sola. Y aquí por eso me sale P a la P, porque esto ya está elevado a la P. Bueno, esto es igual a A más X1 a la P menos 1 por la integral de menos A X1 de la parcial X1 de phi de X1 hasta Xn a la P de X1. Estoy abusando de la notación, ya sé que esté, no importa, no les pasa nada. ¿Va? ¿Por qué? Pues simplemente porque si 1 entre P más 1 entre Q es 1, entonces fíjense que P sobre P más P entre Q es igual a P. Entonces P entre Q es igual a P menos 1. Y esto luego es menor o igual que A más X1 a la P menos 1 por la integral de menos A de la parcial X1 de phi de X1 hasta Xn a la P de X1. Por eso le estuve cambiando el X1. Así ya tengo, vean, esto ya dejó de depender de X1. ¿Por qué es menor o igual? Porque la integral de menos A X1 es menor o igual que la integral de menos A A. ¿Por qué X1 dónde vive? En menos A, ¿no? ¿Sale? Y entonces, si ustedes integran de menos A de phi de X a la P de X1, esto es menor o igual que ¿quién? Fíjense, esto de aquí ya no depende de X1. Esta integral de aquí, repito, ya no depende de X1, se está integrando respecto de X1, ya no depende, por lo tanto ya es una constante a la hora de que la integran respecto de X1. Nada más hay que integrar esto en menos X1, pero esto está facilísimo, es una potencia, ¿no? Entonces esto es menor o igual que la integral de 2A sobre P, es 2A a la P sobre P de la integral de menos A de la parcial X1 de phi de X1 hasta Xn a la P respecto de X1. Es decir, lo único que hice fue integrar toda esta desigualdad. La integré respecto de X1. Entonces nada más hay que calcular esta integral, pues. La integral de menos A de esto respecto de X1. ¿Cuál es una...? Está trivial, ¿no? ¿Sale? ¿Ok? Una potencia, sin tener una potencia. ¿Va? Bueno. Entonces, por Fubini, tenemos que norma de phi a la P en LP de omega, ¿qué quiere decir? Ahora vamos a integrar respecto a las x, y que faltan. ¿Eso qué va a hacer? Pues me va a dar esto, ¿a poco no? Ajá. Y dices, bueno, pero ¿por qué integras de menos a? La función fuera de esa franja vale 0. Entonces eso coincide con la integral sobre todo omega. Entonces, de hecho en la frontera omega vale 0. Entonces esto
es menor o igual que la integral, déjenme lo escribo, no, si me cabe aquí, la integral de Rn menos 1 de la integral de menos a ok, de x2 de xn. Ya se dieron cuenta que hice, no hice más que integrar en Rn menos 1 respecto a las demás variables, x2, x, así nos vamos. Ajá. Bien, y les digo, lo que me queda del lado izquierdo es exactamente esto, ¿sí? Ahora eso es menor o igual que 2a a la p sobre p, ¿sí? Porque yo ya tengo la desigualdad, ¿va? 2a a la p sobre p de la integral Rn menos 1 menos a la parcial x1 de phi x1 xn a la p de x1 de x2 de xn, ¿sí? Usando la desigualdad. Pero ¿esto quién es? Esto es 2a a la p sobre p por la norma de la parcial x1 de phi a la p en LP de omega, ¿sí o no? Esto es la norma en LP de la primer derivada parcial de phi. Ajá. ¿Ok? Es decir, esta integral de aquí, cabrón. Esta integral de aquí es lo mismo que la integral sobre omega. Es lo que estoy diciendo. Dense cuenta de eso. ¿Sí? Es el chiste de estar integrando con funciones de prueba. ¿Va? ¿Ok? Entonces tengo eso. Y esta solita, pues es menor o igual que 2a a la p sobre p de la suma de alfa igual a 1 de las derivadas alfa phi a la p en LP de omega. ¿A poco no? Acuérdense, está sumando sobre todos los multiíndices con módulo 1, es decir, para hay algún alfa que coincide con esta derivada parcial, ¿no? Que es el alfa igual a 1, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo es que uno de estos solitos es menor o igual que la suma de todos. Pues claro, ¿no? ¿Sale? Y ahí ya quedó demostrada la desigualdad, ¿ya vieron? ¿Ya vieron? La norma de phi en LP es menor o igual que una constante por la norma de las primeras derivadas. Claro, aquí está todo elevado a la p, falta sacar la raíz, pero eleven lo que quería probar a la p. O sea, ya obtuve lo que quise para funciones de prueba. Falta que ustedes me podrían decir, la constante dijiste que dependía de omega y de p. Depende, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque A depende de omega. ¿A poco no? En sí A, pues en particular estaría relacionado con un diámetro de omega, o no el diámetro, porque podría ser no acotado y está en toda la franja, pero si yo les digo, mira, este es omega, entonces ustedes encuentran A menos A, pero si les digo, este es omega, entonces este es A y este es menos A, cambiaron. ¿Sí? El tamaño de omega dicta quién es A. Por esto es que esta es una constante que depende de P y de omega. Porque A lo dicta omega. ¿Sale? Por lo tanto, la constante que buscamos es tomar la raíz de esto, ¿okay? Porque otra vez esto está a la p. Esta desigualdad es la que queremos, pero elevada a la p. ¿Sale? Bien. Para el caso general,
para el caso general en que U está en W0 1P de omega, usamos un argumento de densidad. Dos puntos. Pues sea ahora phi m una sucesión de funciones de prueba tal que phi m converge a U en W0 1P de omega. Esto ocurre por definición de W0 1P. Acuérdense, W0 1P es la cerradura de esto en la norma de Sobolev. Ok, entonces existe tal sucesión de funciones de prueba. Entonces, como ya lo sabemos para funciones de prueba, tenemos que phi m a la p en LP de omega pues es menor o igual que la constante a la p por la suma sobre alfa igual a 1 de derivadas alfa de phi m a la p en LP de omega. ¿Cuál es el siguiente paso? Tomar límite, entre comillas, de la desigualdad. Recuerden que uno no toma límite, sino toma lim_inf o lim_sup. Y uno ve si el lim_inf coincide con lo que quieres por el lado izquierdo y el lim_inf coincide con lo que quieres del lado derecho. ¿Por qué lim_inf y lim_sup? Porque es el lim_inf el que preserva la desigualdad y el lim_sup preserva la desigualdad. El límite, decir que tomas el límite en la desigualdad, sí es cierto cuando el lim_inf coincide con el límite. Aquí va a ser el caso, pero se los digo así porque no necesariamente coincide, ¿sí? Entonces toman el lim_inf y les queda que el lim_inf de phi m a la p en LP de omega es menor o igual que Cp de lim_inf cuando m tiende a infinito. Déjenme borrar aquí de la suma de alfa igual a 1 de las derivadas alfas phi m a la p en LP de omega. Y ahora hay que tomar lim_inf. Por eso es importante ver a qué converge cada cosa. Si no tuviéramos la convergencia, sí estaríamos ahí en apuros. Porque si mal no recuerdo, chequen esto, el lim_inf de una suma no es la suma de los lim_infs, ¿eh? De hecho, me parece que el lim_inf de una suma, no recuerdo bien, tal vez es para el lim_sup, pero hay uno de los dos, lim_inf y lim_sup. El lim_inf de una suma me parece que no necesariamente es menor o igual que la suma de los lim_inf, o es para el lim_sup. Ojo, sin embargo, lo que sí es cierto es que si convergen estas cosas a lo que deben converger, a lo que queremos, si estas cosas convergen, entonces el lim_inf de la suma sí es la suma de los lim_infs. Eso sí es cierto. Entonces, chéquenlo, ¿va? Entonces necesito ver que esto converja a lo que debería. Bueno, como las derivadas alfa de phi m en LP convergen a las derivadas alfas de U en LP, si m tiende a infinito, para todo alfa menor o igual a 1, o sea, también para la función, pues entonces, ahora, ¿por qué converge esto a esto? Ah, pues porque esta converge a esta en la norma de Sobolev. Y eso implica que esto converge a esto, para todo alfa, ¿sí? Entonces, como se cumple eso, ¿eso qué quiere decir? Que el lim_inf de este es el límite, que va a ser la norma de U. Y el lim_inf de esto va a ser la suma de las normas de las derivadas de U. Y ya estuvo. Entonces, como esto concluimos que la norma de U a la P menor o igual que sea la P de la suma de alfa menor o igual a 1 de la derivada alfa de U a la P en LP de omega. Y acabamos. Es la desigualdad de Poincare. Vamos a pararle un momento.